Primero que todo, hermano, doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Amén. Amén. Alabar su nombre, de glorificarle. Amén. Me voy a ver si puede correr el parlante un poquito para allá. Ese es el favor. Por favor. ¿Voy a correr un poquito para acá, disculpe? Después lo dejo ahí mismo. El día martes pasado conversé yo con el siervo acá y le dije: yo voy a trabajar en la casa de unos tíos allá en La Pintana por toda la semana, y allá la pastora Magali me dice: ¿sabes qué? ¿Por qué no compartes con nosotros una palabra el día martes? Amén. Amén, le dije. Amén. Ya había salido con permiso, así que no había problema. Y prediqué el día martes y el Señor entregó palabra a la iglesia, y dentro de la congregación, que no son muchos, son poquitos, había un hermano que siempre me llamó la atención, que él era un hombre muy quebrantado. El hombre se ponía a orar y se ponía a llorar y hablaba con el Señor como si estuviese enamorado. Gloria a Dios. Y siempre me llamó la atención, hermano, eso siempre. Y yo lo observaba, y mientras oraba yo lo escuchaba a él orar. Y el hermano, él levantaba las manos como si estuviera el Señor aquí. Gloria a Dios. Mira, Señor, ¿por qué puedes ayudar a este? Está la posibilidad de hacer esto. Y siempre se trataba así con el Señor. Y yo lo escuchaba. Un hombre de oración. El Señor entregó una palabra sobre él el día martes. No te sorprendas si el Señor te pilla en tu casa. No te sorprendas si el Señor te pilla en tu trabajo. Así es, mi Dios. Hoy día el Señor, hermanos, se lo llevó. Joven, estaba en su trabajo. Le dio un ataque al corazón fulminante y se fue. Gloria a Dios. Estaba recién conociendo a alguien para hacer su vida, porque siempre había estado solo con el Señor. Oro, hermano, también y le pido la oración por su familia. Familia de esos hermanos que apoyan mucho a la pastora Magali y siempre lo han apoyado desde que partieron de ya muchos años con ella. Pero cuando supe, hermano, quedé así como impresionado. El Señor te puede llamar en tu casa. El Señor te puede llamar en tu trabajo. Amén. Amén. Lo que sí me gustó y me quedo tranquilo, hermano, que estaba a cuenta con Dios. Así es, Padre. Y cuando supe, quedé triste, hermano, por la separación. Pero a la vez el consuelo nos queda a nosotros, que tenemos una conexión con Dios. Amén. Amén. Quiero que ponga mucha atención, hermanos, en la palabra del día de hoy, porque hoy el teléfono está sonando. Amén. Y este teléfono está llamando a alguien Amén. en esta noche. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo capítulo 3. Cuando yo empecé a preparar esta palabra, porque no lo esperaba que me tocara el día martes, entonces dije: Señor, quiero que me hables a mi espíritu y me digas y me inquietes en qué debo de hablar. Amén. Y el Señor empezó a tratar en mi corazón y me llevó a esta palabra. Una palabra, hermano, maravillosa. Así Y es. cuando terminemos la palabra, hermanos, afírmese bien de la silla, Amén. porque partiremos suavecito. La familia se llama Familia Pozo Viedma. Así se llama la familia de este hermano que partió. Qué maravilloso, hermano, partir así. Así es, Señor. Amén. ¿En serio? ¿A cuenta con el Señor? Genial. ¿Lo encontró? En el libro de Éxodo, capítulo 3. 3. Se llama el título El llamamiento de Moisés. Amén. El llamamiento de, y ponga su nombrito en su nombre al lado. Omar. Amén. Llamamiento de Omar. Gloria a Dios. Así es. Y de todos los que estamos acá. Amén. Dice: apacentando
Moisés las ovejas de su suegro Yetro, o Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo que lo llamó Dios, dice, en medio de una zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Usted lo dijo. Así es, Señor. Heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Bendito amado celestial que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Amén. Comparto, Señor, esta palabra con tu pueblo, Señor. Oro para que su Santo Espíritu, Señor, use mi vida. Así es. Señor, y me conecto contigo, y mi espíritu se hace uno contigo en esta Amén. hora, Así es, Señor. Padre, la gloria. Espíritu Santo, ponnos en un mismo sentir, Amén. en un mismo espíritu. Aquel que ha venido, Señor, con una necesidad de oír una palabra, háblale en esta hora, Señor, Gracias. a través de ella. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, en don de ciencia, en sabiduría, palabra profética, Señor, para cada vida. Señor, tomaré mi parte en esta hora. Así es, mi Dios. Así también, Señor, esta palabra, Gracias, Señor. Señor, que no vuelva vacía. Así es, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Todo llamado, dice, nace en el corazón del Padre. Amén. 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 Con fines específicos, hermano, para que su voluntad sea satisfecha. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. No está por casualidad, sino porque Dios te llamó. Amén. Amén, Señor. Amén. Yo tengo un llamado, diga, yo tengo un llamado. Gracias. Yo tengo un llamado, diga usted. Yo tengo Yo un tengo un llamado llamado. Amén. Así y un es. ministerio que cumplir. Amén. Tengo que cumplir. Así es, mi Dice que Dios. nos llegaremos delante de Él con las manos vacías. Así es, Padre. Esa es nuestra labor. Amén. Amén. Moisés dice que en un momento, dice la palabra, que estaba apacentando las ovejas de sus suegros. No estaba apacentando sus ovejas, sino que él estaba trabajando. Amén. Amén. Y Dios en esta hora te hace un llamado para que vengas a trabajar Así es, Padre. Amén, sí, a la Señor. viña. Amén. Amén. No que andes cuidando cosas que no son tuyas. Ven a trabajar, Amén. porque aquí habrá un pago. Amén. El que te está llamando en esta noche te va a dar un pago. Amén. Un supremo llamamiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios, como ahí lo dice la palabra. Así es, Padre. Todos sabemos la historia de Moisés. Amén. Venía, hermanos, de una situación donde venía pasado a Egipto. Su vida, hermano, venía marcada por una nación, Así es, Padre. que esa nación siempre peleó contra el pueblo de Israel. Amén. Amén. Dice la palabra que él estaba en plena actividad laboral cuando Dios lo llama. Tal cual como el hermano que lo llamó el Señor hoy día. Así es, Dios. Estaba en plena actividad laboral y Dios llama a este hombre llamado Moisés. Amén. Y lo llama, dice, de una forma tan singular que le hace llamar la atención a Moisés. Amén. 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 Él sabía, hermano, no era un hombre cualquiera. Él sabía la llanura, conocía los ríos, conocía los montes. Así es, Era Padre. un hombre que se paraba en el desierto y sabía dónde estaba. Amén. Él miraba los cielos, sabía cómo dirigirse, Así es. solamente mirando las estrellas. Amén. Y este mismo dice que escribe el Salmo 90, si no me equivoco. Así es, mi Dios. Y dice un versículo maravilloso. Amén.
a contar mis días, si no me equivoco, para que traiga al corazón sabiduría. Sabiduría. Así es. Enséñame a contar los tiempos. Amén. Enséñame en qué lugar estoy. Y cuando dice que Dios lo llama, este hombre dice que empieza a mirar algo que para él era ilógico, porque en ese lugar obviamente era una zarza que se encendiera, se quemaba automáticamente, sobre todo en el desierto. Pero me llama la atención algo, hermano, que dice en el libro de Salmo, en el capítulo 23. Lo leemos siempre, hermanos, Así es. y ya en la página amarilla parece. Salmo 23, que es el salmo, hermano, de nuestro itinerario, Así si usted no lo sabía. es. Así es. Es el itinerario de la oveja, del cristiano. Dice: Jehová Es mi pastor. es mi pastor, Nada nada me me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo Me me pastoreará pastoreará. Confortará mi alma. mi alma. ¿Cierto? Amén. Me guiará por Senda senda de justicia de justicia, dice, por amor de su nombre. de su nombre. Amén. Y aquí empieza el proceso. Dice: aunque ande en valle de sombra De y muerte. de muerte, No no temeré, Mal alguno. porque tú estarás tú conmigo. estarás conmigo. Así es, mi Dios. Nosotros, hermanos, como cristianos evangélicos, sabemos que los que salimos de allá de Egipto, ¿cierto? Tenemos que pasar un proceso que es el desierto. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Y después del desierto, hermano, como todos piensan que saliendo de Egipto, nuestra siguiente casa es el desierto, y hacemos casa en el desierto, y levantamos tienda en el desierto, donde nada en el desierto es fructífero, hermano, nada. Así es, Señor. Pero estamos tan acostumbrados, hermano, de ir de tienda en tienda, ¿cierto? Que el cristiano quiere quedarse ahí, Dios te dice: necesito que avances. Así es, Padre. Y cuando el cristiano, hermano, toma todas sus cosas, sus pertenencias, y sale, hermano, del desierto, ¿sabe a dónde va? Al valle Del alma de sombra y de y muerte. de muerte. Nosotros como cristianos siempre decimos: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Pero Dios aquí te dice: no te sacaré del valle. Ojo, no te sacaré del valle, dice aquí la palabra, sino que dice: yo estaré contigo. Gloria a Dios. Amén. El valle de sombra, este hermano, habla de nosotros cuando tenemos que morir al pecado. Así Así es, es, Padre. Señor. ¿Sabe por qué? Porque venimos inmundos, sucios. Necesitamos limpiarnos, despojarnos de esta cosa bonita que le llamamos pecado. Así es, Señor. Así Amén. es, Señor. Donde tú mueres al mundo. Gracias, Y Padre. el que pierde la vida, dice, en pos de Cristo la hallará. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y empezamos, hermanos, el valle de sombra, de muerte. Muere, muere, muere. Y cuando ya morimos, hermanos, empieza otro valle, que se llama el valle de las lágrimas, Así es, Padre. donde duele lo que dejamos. Yo la amaba, Señor. Por ti la dejé, pero la amaba. Y aunque estamos en la presencia del Señor, lloramos. Así es, mi Así es, Dios. Señor. Dice: el que no dejare padre y madre, no puede ir en pos de mí. Así es, Padre. Y tenemos que empezar a dejar cosas. Amén. Cosas Así que es, amábamos, Señor. que estaban en nuestra vida, eran parte de nuestra vida. Así es, Señor. Amén. Amén. Y cuando pasamos ese proceso, hermano, Dios nos tiene una mesa preparada. Gloria a Dios. Dice: adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Así es, Padre. ¿Cierto? Amén. Tus propios angustiadores son los que te van a servir. Así es, mi Dios. ¿Cuándo? Cuando hayas muerto para el mundo, perdón. Cuando hayas muerto para el mundo. Cuando haya olvido de lo que en algún momento fuiste. Así es, Padre. Gloria. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Moisés, hermano, venía de esos tratos. Venía de Egipto. Y había pasado ya también
el valle de sombra y de muerte. Ya había tenido experiencias personales. Así es, Señor. Amén. Amén. Donde tenía que vivir el valle de las lágrimas. Y Dios lo estaba llamando. Por eso decía adelante, aquí hay un teléfono que suena. Así es, mi Dios. Hermano, tienes un llamado. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Así es, Gracias, Padre. Dios. Amén, amén. Gracias, Sí, Padre. Señor. Tienes un llamado. Así es, Es para ti. Amén. Gracias, Amén. Es para ti. Gracias, Dios amado. ¿Se ha dado cuenta cuando el teléfono antes había esos teléfonos públicos que sonaban y uno llamaba la atención? Así, nadie contesta, ¿sí? Nadie contesta. Así es. Hasta yo tomo el teléfono. ¡No! Así De es. puro sapo. La llamada ni siquiera era para nosotros, hermano. Sonaba el teléfono. La llamada, tío. Hasta colgamos. El Señor hoy día te hace sonar el teléfono, hermano, te está llamando. Así es, Señor. Amén. Y no te hace un llamado a decir, hijo mío, ven, sino que te está diciendo, ojo, iglesia, necesito hablar contigo y que hablemos los dos. Así es, Dios. Tenemos un cuento personal los dos. No tengo idea que el Señor le está hablando el día Así de es, hoy. Padre. Gracias, Señor. Pero el Señor te está diciendo, necesito que hablemos. Amén. Así es, mi Señor. Necesito que hablemos, hijo, hija. Necesito que hablemos los dos antes de lo que te voy a decir después. Necesito hablar contigo urgente. Pero no quiero que vengas así, vestido como egipcio, con la mentalidad de egipcio. No quiero. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice, te voy a hacer pasar primero por el valle de sombra y de muerte, donde vas a tener que morir, para que yo me refleje en ti. Así es, mi Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Para siempre, mi Dios. Y a lo mejor te va a costar, hermano, lágrimas dejar eso. Y vas a tener que vivir el valle de las lágrimas. Sí, Señor. Nadie dijo, hermano, que esto era fácil. Así es. Nadie. Nadie. Y muchos hermanos son los que se devuelven en el camino. Así es, mi Dios. Se devuelven en el camino porque dicen, no me gustó esto. Esto no me gustó, esto no es para mí. Porque Dios te dice, ven tal cual como estás. Así es, Señor. Pero cuando Él te recibe, te dice, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me sirve, Amén. esto no me sirve, esto no me sirve y esto no me sirve. Y eso es lo que Moisés aquí, hermano, le hace el encuentro. Dios le dice, lo llama, ven, necesito hablar contigo. Y empieza a arder esa zarza y él dice, qué raro que esta zarza, estando aquí en el desierto, nos consuma. Empieza a romperle, ¿qué cosa? Entonces, La lógica. amén. Iglesia, Dios te va a romper la lógica. Amén. La lógica. Así es, Es que yo Señor. estoy acostumbrado a que esto se enciende y se queme. Ahora no. El llamado que Dios te está haciendo es sobrenatural. Gloria a Dios. Amén, Señor. Amén. Es sobrenatural. Amén. Y para ver un fuego tiene que haber tres componentes, hermano. Así es. Usted sabe, Amén. calor, oxígeno y Bueno. Ay. ¿ah? Oxígeno, calor y ¿ah? Combustible. Tres cosas. El hermano Omar siempre dice, hermano, venga con un bidón, cierto, la benzina. Aquí está el combustible, ese es el fuego. Los tres componentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si usted no viene encendido con el Padre, le va a costar un mundo levantar aquí las manos, hermano. Así es, Si no Señor. viene encendido con el Hijo, tampoco. Menos con el Espíritu Santo. Así es, Padre. Pero si usted está con estos tres componentes, ¿cierto? Va a tener el fuego. Gloria a Dios. Lo más maravilloso, hermano, que usted no se va a consumir. Amén. Amén, sí, Eso es Padre. maravilloso. Sí, Señor. Así es, Señor. Amén. Porque Dios, hermano, cuando usted quiere, hasta con leña verde, hermano, lo enciende. Amén. 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 Dice que él lo llama y cuando le llama le dice, Moisés, Moisés. Y usted recién lo dijo, Heme aquí. Heme aquí. Gloria a Dios. Y Moisés dice, wow, ¿a dónde vas? Tranquilito, vámonos despacito. Si tú no caminas igual que yo, ¿sí o no? Amén. Así es. Nosotros estamos acostumbrados a que, vámonos, echémosle.
¿Sí o no? Amén. Pero Dios le dice algo, le dice, quita el calzado de tus pies. Porque donde tú estás, Santo. santo es. Ya estaba en su presencia, Gloria a Dios. sin saberlo. Gracias, Señor. Eso es lo maravilloso, hermano. Hermano Amén. Ariel, ya está en su presencia. Gloria a Dios. Ya está en su presencia. Y gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Me alegra verte, hermano, aquí. Me alegra Amén, los amén. hermanos, los hermanos acá. Amén. Amén. Triste sería verlo afuera, hermano. Así es, Señor. Y ya estaba en su presencia, Moisés. Por eso le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, santo es. Amén. Cuando este hombre con la espada desenvainada se encuentra con Josué, le dice lo mismo, quita el calzado de tus pies. ¿Sabe por qué? En otras palabras le dice, tu conocimiento no me sirve, Así es, Señor. Amén. tu lógica no me sirve, donde yo te voy a mandar este conocimiento que tú tienes, pequeño, no me sirve, despójate. Amén. Así es, Señor. Así es, Señor. Gloria a Dios. Amén. Aprendiste todo lo que tenías que aprender en Egipto. Bien, ahora empeñalo eso aquí, donde yo te voy a mandar. Así es, Señor. Gloria a Dios. Para siempre. Gloria a Dios. Para siempre. Amén. Amén, Señor. El Señor te llama hoy. Te llama hoy. Y suena el teléfono y suena el teléfono. Heme está el aquí, Señor. Señor. Aquí está Gloria el a Señor. Dios. Amén. Y el teléfono va a seguir llamando hasta cuando tú sientes que Dios me está llamando a mí. Amén. No es para mí, no, es para mí el llamado. Gloria a Dios. Es para mí. Dios me está llamando a mí. ¿Y sabe por qué me está llamando? No voy a llevar al libro de Génesis 1, perdón, de Génesis 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente de carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Así es, Señor. Y aquí, hermanos, en la historia empieza lo fome. ¿Saben por qué el Señor te está llamando, hermano? Porque aquí la historia dice que la venida de Cristo será como los días de Noé. Amén. Se casaban y se daban en casamiento. Así es, Señor. Pero si nosotros analizamos, nuestros padres todos se casaban, hermano. Amén. Todos se casaban, pero no se daban en casamiento. Amén. Ahora sí, Así es, Padre. el casamiento era hombre y mujer. Amén. Hombre, mujer, hombre y mujer. Y ahora los casamientos se dan hombre, mujer, hombre con hombre, mujer con mujeres. Así es, Señor. Ahora se dan en casamiento. Amén. Entonces, ¿qué me quiere decir la palabra? Que estamos en los últimos tiempos. Amén. Gloria a Dios. Porque antes no se veía eso, hermano. Así es, Señor. Amén. Y Dios te está llamando, ¿por qué? Porque viene un juicio. Y Dios te quiere librar de ese juicio. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. Para siempre, mi Dios. Amén. Amén. Dios te quiere librar de ese juicio. Aleluya. Vamos al libro de Malaquías, hermano, capítulo 2. Malaquías, hermanos, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Amén. Donde los hombres, hermanos, eran terribles. Y si usted empieza a leer, hermano, se da cuenta que Malaquías es un libro donde, como dicen en chileno, Dios lo chicoteaba todos los días, hermano. Y lo dejaron hasta aquí. Y de ahí hubieron 400 años de silencio. Amén. ¿O no, hermano? Amén. 400 años, hermano. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos,
Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No te olvides, dice la palabra, de la mujer de tu juventud. Ese es el repudio que habla del divorcio. No te olvides del pacto que hiciste conmigo un día cuando eras joven. Aleluya. Amén. Alguien del Señor está hablando aquí. Así es. No te olvides, hijo o hija, del compromiso que hiciste un día conmigo. Un día, hermano, yo estaba, siempre lo cuento. Un día estaba en la adoración, hermano, metido en la adoración. Y le digo, entre la moral espiritual que tengo, le digo, Señor, quiero besarte. Y después quedé así como, ¿por qué dije esto? ¿Por qué lo dije? Y pasó como una semana, hermano, y yo vengo a la iglesia y me costaba entrar en la adoración. Y yo siempre empiezo como a adorar hacia Dios. Y me costaba entrar en la adoración. Y en un momento, hermano, me quedé en silencio con los ojos cerrados. Y de repente oigo la voz del Espíritu Santo, me dice, ¿aún me quieres besar? Y yo me quedé así como, ¿aún? Su palabra, hermano, su palabra, su boquita en algún momento hizo un comentario con el Señor. Así es, Padre. Donde Dios, hermano, estaba al lado suyo así. Amén. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ok. Hoy el Señor te dice, yo no me he olvidado de tus palabras. Así es, Padre. Sí, Gloria. Señor. No me he olvidado de tus palabras. Amén. Hermano, a ver, no me he olvidado de tus palabras, dice el Así Señor. es, Señor. En un momento estuviste aquí agonizando. Señor, necesito esto. Con urgencia. No te preocupes. Yo te lo voy a dar. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Yo te lo voy a dar. Amén. Gracias, Señor. Pero pasa el tiempo, hermano. Y se nos olvida. Pero Él no. Y Dios nuevamente nos trae a memoria. Así es, Señor. Mi vida está presta. Mi vida está presta. A tu ruego. El pueblo de Israel, hermanos, peleaba y alegaban contra Dios. Que a lo mejor el Señor nos dejó. A lo mejor el Señor nos dejó botados en el camino. ¿Sabe lo que le dice Él? Pierda mi diestra su destreza. Amén. Si yo me olvido de ustedes. Amén. Toma. ¿Y sabe quién es la diestra del Padre? Así es, mi Dios. Cristo. Así es, Padre. Y Él le dice a ellos, al pueblo, dice, pierda mi diestra, su destreza, si yo en algún momento me olvido de ustedes. Y ellos creían que Dios se había olvidado. Dios no se ha olvidado, hermano, de lo que en algún momento le pediste aquí. Amén. Así En es. tu momento de agonía, de tristeza. Amén. Donde nadie había, hermano, nadie. Solamente Él y tú. Amén. Él y tú. Y hoy te dice, hey, te tengo una llamada para ti. Gloria a Dios, Estoy de call center Señor. hoy día. Gracias, Padre. Hay una llamada para ti. Gloria a Dios. Para siempre, mi Dios. Yo no soy un intérprete, hermano, de lo que Él te va a decir a ti. La llamada es tú y Él. Bien. Amén. Tú y Él. Tú y Él. Así Amén, es. Señor. Amén. 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 Veamos lo que dice Malaquías. Lo leímos, ¿cierto? Amén. El pueblo, hermanos, era desleal. Era desleal. Y cuando tú eres desleal, hermano, con Dios o con el pueblo, Dios se entristece Así es, Señor. porque es su pueblo. Amén. Amén. El Señor, hermano, nos llamó a ministrar, a servir. Así es, Padre, la gloria. Amén. Dios llama a Abraham, perdón, también digo a Abraham. Dios llama a Isaac, a Jacob, a Moisés. No para ser servido, hermano, No, Señor. para servir. Amén. Y los pastores, hermanos, me incluyo, estamos para servir. Amén. Para servir. Así es, Señor. Si usted lee la historia, hermano, del sacerdocio, de los levitas, lamentablemente la gente ahora en el evangelio básico se tomaron de eso. Así es, Señor. Que los levitas y los pastores tenían que ser servidos donde la vieron. ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes se ponían así y los vestían. Los vestían. Así es, Padre.
Y se quedaron que los pastores tienen que ser servidos. Están muy equivocados. Porque Cristo dice, yo vine a ¿qué? A servir, no a ser servido. Amén. Amén. Así que cuando hay que hacer el acepción, levanto la mano y la hermana siempre me gana. Dios te bendiga, hermano. Amén. Por el buen servicio que estás haciendo. No aquí, allá en los cielos. Cielo, gloria a Dios. Todo está escrito. Todo. Y el que es menor aquí Es mayor. Así es, Señor. Así que ya nuestra hermana yo en mayor. Gloria a Dios por eso. Así es, Señor. Amén. Cuando haya un servicio o algo que necesita, hermano, como dice la palabra, aunque todo lo hayamos hecho, siervos inútiles somos. ¿Sabe por qué nos dice así? Porque útil, hermano, o inútil es llamarte a hacer algo y tú solamente hacer eso, lo que te llamaron a hacer. No hiciste nada más, solamente eso. Y a veces ni eso. ¿Ah? Y a veces ni eso. Y a veces ni eso y con mala cara. Así es. Y y ese. Así es, Siervo Señor. Así inútil es, somos. Señor. Amén. Tenemos que ser proactivos. Si alguien necesita agua, venga, hermano. Hermano, necesita agüita, tome. Así es, Señor. Hermano, y si usted se da cuenta que el hermano está como llegando al final del mes, ¿cierto? Y ya lo ve caminando, es porque ya no tiene plata, ¿cierto? Así Hermano, es, Padre. ¿te puedo ayudar? No. Así es, mi Eso es Dios. ser útil. Amén. Y más que útil. Hermano, no te preocupes. En algún momento lo arreglamos, no te preocupes. Pero se nos olvida, hermano. Y somos desleales. Así es, Señor. Y Dios, hermano, empieza a llamar a Moisés porque se estaba echando en la oreja. Amén. Estaba trabajando, como estaba trabajando, estaba bien. Pero él tenía que cumplir un propósito, él tenía que cumplir un ministerio. Así es. Porque si no lo cumplía, venía un juicio sobre él. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, vamos al libro de Isaías. Me vaciaba por los profetas mayores. No lo tengo, hermano, el versículo y el capítulo, pero si no, aquí está. Aquí está. Isaías capítulo 58. Habla del verdadero ayuno. Amén. A nosotros, hermanos, se nos enseñó un evangelio donde teníamos que pasar aquí y había hermanos y hermanas de buena voluntad que venían a orar por nosotros. Pero no solamente eso es el evangelio, hermano. Y aquí la palabra nos enseña que esto, hermano, es poder y potencia de lo alto. Amén. Así es, Señor. Dice, clama voz en cuello y no te detengas, dice. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo, ¿qué cosa? Su rebelión. Su rebelión. Y a la casa de Jacob, Su pecado. su pecado. Que me buscan cada día y quieren servir en mi camino, dice, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis Vuestro propio gusto. vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que ese día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo?
Amén. Así es, Señor. Ese es el verdadero evangelio, hermano. Amén. No solamente, hermano, venir aquí y orar por alguien y preguntar por qué mis hijos no llegan. Aquí está la respuesta, hermano. Amén. Tuve que vivir una experiencia con un hijo, con uno de mis hijos, que hoy día en la tarde tuve la oportunidad de estar con él, Gloria a Dios. Gracias. donde Dios lo ha honrado, hermano. Amén. Y usted es testigo cuando yo presenté aquí ese día. ¿Sabe qué? Mi hijo se fue internado en un centro de rehabilitación. Así es, mi Dios. Días antes, un mes antes, el Señor había tratado conmigo. Y me entregó esta palabra y me dice, si eres un verdadero cristiano, vaya a tener que pelear por él. Amén. Yo ya te entregué las armas, aquí están. Ahora pelea tú por él. Tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Sabes que dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Amén. Entonces, ¿qué estáis sentado ahí? Anda y pelea por él. Así es, Señor. Amén. Yo te daba las armas, te di los dones, te di las armas del Espíritu. Se te está desgastando sentado ahí. Entré en ayuno, hermano. Entré en ayuno. Y el Señor me mostró dónde Él estaba. Por eso la palabra dice, ir a los perdidos. Porque nadie sabe dónde está. El Espíritu Santo sí sabe dónde está. Amén. Amén. Y Él te está enseñando hoy día, a través de su palabra, ¿ya? Que si alguno de tus hijos no ha llegado, tú tienes que darte el trabajo de cristiano, de verdadero cristiano con poder. Ir a las profundidades donde Él está preso y da la orden, sale de ahí y rescata tu alma de donde estás. Porque no lo vaya a hacer físicamente, lo vaya a hacer en el espíritu. Y por eso la palabra dice que estoy llamando a hombres y mujeres que estén y sean conectados en el espíritu y verdad. Así es, Padre. En espíritu Y en y verdad. Y cuando tuve la posibilidad, hermanos, de ver ese lugar, afuera, hermanos, él no estaba solo. Había un perro afuera que es el guardián. Cuando tú pasas aquí, hermano, y el hermano viene a orar por ti, tú puedes orar por él. Bien. Pero el trabajo no queda ahí, hermano. Así es, Señor. No queda ahí. No, mi Dios. Iglesia, no estamos a los evangélicos de ir y venir, de levantar las manos, saltar y nada más. Es interceder. Así es, Padre. Mi hermano está en peligro, mi hermana está en peligro, mi hermana hay cadenas de vicio, cadenas que no sé, lo atan. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Así es, Señor. Usted puede andar físicamente aquí, muerto en vida, Amén. pero su alma está presa, Así es, Señor. está atada con cadenas. Amén. Y te pide, hey, ayúdame por favor. Pero como nosotros estamos en el cuerpo, siempre en la carne, nunca nos dimos cuenta Amén. que Él estaba pidiendo necesidad de ayuda. Así es, Así Padre. es, Señor. Pero la palabra dice, hey, entra en ayuno. Iglesia, entra en ayuno. Amén. Pero no ayunes para que te vean. Entra en ayuno para interceder por alguien. Gloria a Dios. Para sacar a tu esposa, para sacar a tu esposa, para sacar a tus hijos. Así es, Señor. Para que tú salgas del vicio donde estás. Amén. De la enfermedad que te ata. Por eso la palabra dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Así es, Padre. No temáis a estas enfermedades que vienen, que te van a matar igual. Sino más bien temer a aquel que puede echar el alma en el infierno. Amén. Gloria a Dios. Para siempre. ¿Me está entendiendo? ¿Me va siguiendo? Amén. A eso fuimos llamados. Entonces decimos, Señor, ¿cuándo va a llegar mi esposa? ¿Cuándo va a llegar mi esposa? Cuando tengo que ir las pilas. Amén. Cuando entendáis el verdadero evangelio. Así es, Que Padre. no viniste a ser servido, sino a servir, a ir remangando los pantalones. Vamos, hermanos, en ayuno. Vamos. Vamos a interceder. Vamos a orar. Vamos a ir a las profundidades. Porque el Señor va conmigo. Gloria a Dios. Su vara y su callado dice, ¿me infundirán qué? Aliento. Esto está haciendo el Señor ahora. Así es, Padre. Anda, porque no estáis solos. Así es, mi Dios. Gracias. A eso fuiste llamado. Amén. A rescatar a tu familia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para siempre, mi Dios. Amén. Amén. Bendita la palabra del Señor. Amén. Siempre, mi Dios. Gloria a Dios. Vamos al libro, hermano, de Ezequiel. Usted sabe que cuando empieza el juicio,
parte por casa, Así es. ¿verdad? Amén. Así como se habló tiempo antes de la pandemia, que venían momentos críticos a nuestra nación, Amén. donde venían momentos críticos cierta a la corporación, donde venía mucha muerte también a la corporación. Así es. Y yo me acuerdo de eso. Amén. Ponga mucha atención, hermano. Porque si el Señor te está llamando y tiene una llamada urgente para ti, es para advertirte de lo que ha de venir. Así es, Padre. Amén. Amén. Y dice Dios que no va a mandar ningún juicio antes, sin avisarte por un profeta. Amén. Amén. Esta es la profeta mayor. Así es, Señor. Y en esta noche Él te hablará a través de ella. Así es, Padre. Dice, visión de la muerte de quién? De los culpables. Ezequiel capítulo 9. Dice, gloria a Dios. ¿También la encontró? Así es. Léala, hermano, con mucha detención. Porque lo que viene aquí es lo que ha de suceder pronto. Así es, Padre. Ya que tiene oído para oír, Oiga Oiga. oiga lo que el Espíritu dice. lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Pongan atención. Anótelo si quiere. Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad Han llegado. han llegado. Amén. No van a llegar. Han Han llegado. Ya están aquí. Están aquí. Y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí dice que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano, dice, un instrumento para destruir. Y entre ellos, dice, había un varón vestido de lino, el cual traía en su vestidura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura un tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y póneles una señal En la en la frente. A los hombres que ¿qué? Que gimen. ¿Me escuchó? Amén. Que gimen, que estén en constante oración, Así es. intercediendo, Amén. intercediendo. Así es, Señor, no Padre. permitas que este caiga, no permitas que pase esto con el hermano, no permitas que pase esta situación, Amén. porque esto lo va a desviar. Así es, Señor. Estar intercediendo, intercediendo, intercediendo. Así es, Padre. Por eso me decía al principio, me gozo verle al hermano acá, me Amén. gozo verle a usted aquí, Así es, Señor. porque ha vencido. Amén. 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 Sigamos. Dice, Y que claman. ¿dónde vamos? Y los que gimen. Y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. Miren lo que dice aquí. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os Acercaréis acercaréis. Y comenzaréis, ¿por dónde? por Por mí. el santuario. Por aquí. Por aquí. Amén. Viene juicio, hermano. Así es, Señor. Viene juicio. Amén. Iglesia, viene juicio. A este chinito querido, viene juicio. Amén. Y por donde primero va a empezar el Señor, es por aquí. Amén. Amén. Así es, Señor. El remesón primero va a ser aquí. Así es, Padre. Que Dios tenga misericordia. Amén. Dice, comenzarán pues, dice, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y le dijo, contaminad la casa y llenar los atrios de muertos. Salid, y salieron. Y mataron en la ciudad. Aconteció cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me quedé sobre mi rostro y clamé y dije, ah Jehová Señor, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera.
pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová la ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Cuando Dios va a mandar un juicio, hermano, no lo hace de un día para otro. No, mi Dios. Él hace una asamblea. Así es. Él hace una asamblea del cielo, hermano. En eso es organizado, en todo lo que hace. Gloria a Dios. Estaba Josafat y estaba Acab. ¿Se acuerdan? Dice, iremos a pelear contra Ramón de Galaad. ¿Vamos o no? ¿Lo entregará el Señor esta ciudad? Acab le dice, espérate un poquito. Profetas vengan. Dice que trae 400 hombres. Y los 400 hombres decían, sí, anda, porque el Señor te ha dado la ciudad. Y Josafat, un poquito más sensato, le dice, no habrá uno de Jehová que diga lo contrario. Así es, Señor, amén. Hay uno, Miqueas. Pero ves que le pide una palabra, me dice todo lo contrario. Y lo mandan a llamar. ¿Se acuerdan la historia? Amén. Y él se presenta. Y uno de los emisarios de los profetas le dice, a Miqueas le dice, no se te ocurra decir lo contrario. Así es, Señor. Porque todos tenemos una misma palabra del Señor. Amén. Dice que él se presenta delante de él. Él dice, vamos a ir a pelear contra esta ciudad. El profeta Miqueas dice, sí, anda. Anda. El Señor te va a entregar la ciudad. ¿Sí o no? Y dice que entre medio de ellos sale uno que lo abofetea. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Te estáis burlando delante de él, del rey? Y él le dice, yo te voy a decir lo que el Señor me está mostrando. Veo a Jehová, dice, a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. A los hijos sentados a la derecha y otros a la izquierda. Así es, Padre. A los ángeles del Señor. Amén. Diciendo entre ellos, ¿quién irá a destruir a esta ciudad? Y Miqueas, hermano, está viendo, ¿cierto?, cómo había sido el proceso ahí arriba en los cielos para dar la sentencia. Y Miqueas, cuando él ve, dice que ve a todo el ejército de acá de la derecha y a todo el ejército de la izquierda. Cuando habla del ejército, dice que ve a los ángeles y a los demonios, porque Dios ve las cosas así, hermano. No las ve así para abajo, así. Plena. Está todo clarito en su presencia. Amén. Y todos se mueven a la voz de él. Amén. Amén. Y él dice, ¿quién irá? ¿Y cómo irán para entrar? Y dice que se levanta un espíritu de mentira y dice, yo iré. Amén. Y entraré en esos 400 profetas y los engañaré. Así es. Y él le dice, le da la orden y dice, hazlo. Hazlo. Hay una asamblea, hermano. Y se hizo una asamblea en el cielo. Iglesia. Esto no es preparado de un día para otro como un mensaje que uno puede preparar. Así es, Dios. Esto ya está planificado de parte Amén. del Así es, Señor. Señor. Y por eso el Señor te dice, tenemos una conversación pendiente. Amén. Así es, Padre. Todavía te estoy esperando aquí al teléfono para decirte lo que tengo que decirte y hacer. Señor, amén. Amén, Señor. Iglesia, mis hermanos que están escuchando, no sé si ya se acabó, pero el Señor te está haciendo un llamado el día de hoy. Así es. Amén, Señor. No esperes, hermano, que sea tarde. Como le dijo el hermano el día martes, no vaya a ser que Dios te vaya a ir a buscar al trabajo. Amén. Amén. Así es, Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra. Amén, Señor. Oramos para que Dios tenga misericordia, hermano. Tenemos mucha familia todavía que no es convertida. Así es. Y de nosotros, hermano, va a ser demandada. Amén. Porque no hemos entendido el mensaje.
Así es, Le Padre. invito, hermano, a postrarse. Amén. A postrarse. ¿Sabe lo que es postrarse? Así es, mi Dios. Yo no enseño que es postrarse. Mire, Amén. esto es postrarse. Así es, Señor. Amén. Amén, Señor. Así es, Padre. Gloria a tu nombre, Padre. Dice la palabra, hermano, que en el tabernáculo el sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo había un cortinaje con 4 querubines. Así es, mi Dios. Y el cortinaje, hermano, no llegaba al piso, llegaba a 30 centímetros antes, no tocaba el piso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo el sacerdote tenía que entrar adentro al lugar santísimo? Así. Así. Postrado. Para poder entrar a la presencia del Señor, humíllate. Amén. Amén, Señor. Y pide misericordia, humillado. Amén. No altivo, parado, humillado. Señor, amén. Dios te Gracias. bendiga, hermano. Póngate de Amén, pie. Señor. Vamos a postrarnos delante del Señor. Le invito, hermano. La iglesia de los líderes, donde nadie la infla, no importa. Pero nos vamos a postrar. Y vamos a interceder por esta oración maravillosa. Amén. El Señor te está llamando. El Señor te necesita hablar contigo, hermano, hermana. El Señor necesita hablar urgente contigo. No le dejes al teléfono esperando. No le dejes a Él esperando. Para que Él allá arriba algún día no te deje esperando afuera. Le invito a humillarse, hermano. Si usted quiere tirarse de guanita, tírese, hermano. Y pida perdón por su familia. Le pida misericordia por lo que ha de venir. Por lo que ha de suceder. El Señor está hablando a través de su palabra. No le dé vergüenza, hermano. Yo prefiero tirarme de guanita ahora. No estar allá afuera de la puerta golpeando. Señor, por favor, ábreme. Ahora sí me quiero humillar. Hoy te ha hablado el Señor. No yo, el Señor. Y te ha dicho, necesito hablar contigo urgente. Necesito que te humilles. Porque viene juicio. Viene juicio. Y no quiero que tu cabeza también rode por la arena, igual que los demás. Espíritu Santo de Dios, oramos en esta hora, Señor. Primero por tu palabra, le damos gracias. Oramos, Señor. Y nos postramos, Señor, ante su presencia. Nos postramos, Señor, y oramos. Y pedimos perdón, Señor, por todos los pecados de nuestra nación. Pedimos perdón, Señor, por todas las malas, Señor, actitudes que hemos tenido contra tu vida, Señor. Lo injusto que hemos sido. Como te hemos tratado, Señor, y hemos pecado deliberadamente muchas veces, Señor. No importando, Señor, que moriste por nosotros. Y muchas veces hemos dicho, Señor, vana la sangre, el cual derramaste por nosotros, Señor. Tenga usted misericordia, Señor, de nosotros primero. Pedimos misericordia. Misericordia pedimos, Señor. Tenga usted misericordia de nosotros, Señor. Pedimos perdón por todo lo mal que hemos hecho, Señor. Por no haber entendido tu palabra. Por no haber intercedido por nuestros hijos. Por no haber intercedido, Señor, por nuestras familias. Por haber hecho, Señor, el evangelio a la pinta nuestra. Un evangelio barato. Un evangelio, Señor, sin peso. Oramos, Señor, así como oró, Señor, Jonás. Oramos, Señor, para que tenga misericordia de esta nación, del presidente, Señor, hacia abajo. Oramos, Señor, nos han tomado, Señor, buenas leyes. Están haciendo leyes, Señor, en favor del aborto, en casarse, Señor, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Señor, y quieren legalizar todo, sin saber que eso, Señor, lo estableciste tú. El matrimonio, Señor, de un hombre y una mujer lo estableciste tú, Señor.
El aborto, Señor, es prohibido. Es abominación delante de tus ojos, Señor. Y aquí se está luchando para poder legalizarlo. Pedimos perdón, Señor, porque la iglesia nos ha hecho presente, Señor, en esos momentos donde hemos debido interceder, de pelear, de luchar para que eso no salga. Y quizás con el tiempo va a salir igual, porque tiene que cumplirse tu palabra, Señor, donde la maldad va a sobreabundar, la corrupción va a sobreabundar, donde a lo malo le llevarán bueno y a lo bueno malo. Señor, pedimos perdón en esta hora, iglesia, pedimos perdón. Como iglesia, Señor, pedimos perdón. Perdona, Señor, porque hemos actuado mal. Hemos, Señor, hecho partícipes, Señor, con el mundo muchas cosas. Hemos hecho oídos sordos a muchas cosas, Señor. Y pedimos perdón en esta hora, Señor bendito. Señor, hemos sido marcados con tu sangre. Pero nos hemos quedado tranquilos, Señor, no pensando en nuestros vecinos, no pensando en aquel que está perdidamente viviendo. Y hemos sido mezquinos, Señor, en pensar solamente en nosotros. Y hay muchos que necesitan nuestra palabra, muchos que necesitan oración, muchos que se están perdiendo, yendo al infierno cada instante, sin ninguna palabra y sin que a nadie les hable, Señor, porque hemos estado pendientes de nosotros solamente. Perdónanos, Señor, por ser indolentes, Señor. Perdónanos, Señor, por ser infieles. Perdónanos, Señor, por mirar en menos a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, por mirar en menos, Señor, a aquel recolector de basura. Perdónanos, Señor, por nuestra mala actitud de mirar solamente por nosotros o por nuestra familia, sin pensar que hay muchos en esta hora, Señor, hombres como misioneros, que están, Señor, arriesgando su vida por entregar un mensaje de salvación por uno solo, Señor, que se arrepienta. Oramos, Señor, por ellos y pedimos, Señor, tu resguardo, tu provisión. Señor, mueren a diario, Señor, muchos hombres misioneros y mujeres misioneras por esta causa maravillosa, Señor, que es el Evangelio. Y nosotros, Señor, ni siquiera nos damos cuenta. Y muchas veces ni siquiera tenemos ganas de venir a la iglesia, Señor. Perdónanos, Señor. En esta hora, Señor, tomamos el llamado. Tomamos el llamado, Señor, que tú lo estás haciendo en esta hora. Señor, necesitamos que nos hables, Señor. Y que nos corrijas. Y que veas en nosotros ese camino de perversidad. Endereza nuestra vereda, Señor. Enderézanos. Ayúdanos, guíanos, Señor. Dirígenos, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra bendita, Señor, que ha sido como un bálsamo para nosotros. Amén. La pondremos por obra, Señor, y estaremos atentos a lo que tú nos has hablado el día de hoy, por lo que ha de venir, para que tenga misericordia, para que no nos sorprendemos, Señor, para cuando veamos estas cosas que han de suceder, ya fuimos avisados. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por hablarnos antes de tiempo. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Es hora de alabar a Dios.